Doctor Alex Zambrano, compañeros, un gusto saludarles. Mi nombre es Raúl Osvaldo Sánchez Vizcarra y compartiremos en esta ocasión acerca de jurisprudencias emblemáticas, señalando el número de sentencia, las partes en conflicto, los derechos contrapuestos y, sin lugar a dudas, el fallo. Iniciamos con jurisprudencia en materia laboral. Iniciamos con el expediente 1200-2019, donde las partes es el demandante Marlon Franklin Quiroz Guanilo y el demandado el Ministerio de Cultura. Hay derechos contrapuestos aquí, como la desnaturalización de los contratos de locación de servicios desde el año 2014 al año 2018 y se requiere que se abone la cantidad de más de 92.000 soles por concepto de CTS, gratificaciones y demás beneficios sociales por despido arbitrario. Tenemos un fallo que es que confirman la sentencia en primera instancia, donde se acredita dicha desnaturalización de contrato y además se exige que se abone la cantidad requerida por el demandante. Continuamos con el expediente 4.895 del año 2019. El demandante, Eduardo Jesús Padilla de la Vega, la demandada a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Derechos contrapuestos acá, el derecho de acceso a la justicia como derecho implícito a la tutela jurisdiccional efectiva. El fallo consistió en confirmar la sentencia en primera instancia expedida mediante resolución número 3 en septiembre del año 2019, donde se declaró fundada la demanda y se declara la constitución de una relación laboral a plazo indeterminado. Además, se ordena que se reponga al trabajador demandante en su mismo puesto de trabajo. Continuamos con la jurisprudencia 4635-2004 Toquepala. Los demandantes Guillermo Pancacaya y Clemente Trujillo Masco, representando al Sindicato de Trabajadores de Toquepala y Anexos. El demandado, la empresa Sauder Perú. Los derechos contrapuestos. El sindicato cuestiona la aplicación del sistema acumulativo de horas de trabajo, 12 horas diarias y en 4 días seguidos. Estiman que la imposición del sistema acumulativo viola diversos artículos, mientras que Sauder Perú señala que las normas laborales vigentes y los artículos 209 y 211 del Decreto Supremo 0394 permiten instaurar este tipo de modalidad. La Convención Colectiva 2001-2007 faculta a la empresa para que pueda modificar el número de horas. El fallo es declarada fundada la demanda y ordena que se restituya la jornada laboral de 8 horas diarias y señalan un nuevo precedente vinculante. Proseguimos con la jurisprudencia 1124 del año 2001. Las partes, el demandante, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefonía del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú. El demandado, la empresa Telefónica del Perú SAA y Telefónica Perú Holding Sociedad Anónima. ¿Cuáles son los derechos contrapuestos? El sindicato va a señalar y va a requerir que la empresa se abstenga de amenazar y vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados a los sindicatos. Y Telefónica del Perú va a señalar que ha procedido al despido sobre la base de lo establecido en el artículo 34 del TUO del Decreto Legislativo 728. El fallo, la demanda es fundada y ordena la reposición de los trabajadores y que la empresa se abstenga de aplicar el artículo 34 del TUO del Decreto Legislativo 728. Expediente 1020 del año 2021. Demandante Juan Carlos Aparcana Adriancén y el demandado Supermercados Peruanos S.A. Derechos contrapuestos. Derecho a la salud. Al no utilizar de manera adecuada la mascarilla y contradiciendo lo establecido en las medidas de prevención y control. El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, inciso A del artículo 25 del TUO del Decreto Legislativo 728. La demanda fue declarada infundada. La misma interpuesta por Juan Carlos Aparcana Adriancén contra Supermercados Peruanos S.A. sobre indemnización por despido arbitrario sin costos ni costas. Vamos ahora con el expediente 3100 del año 2021, donde las partes son doña Berta Flores Reategui, quien interpone la demanda de habeas data contra la UGEL de Moyobamba y el gobierno regional de San Martín. Hay derechos contrapuestos en esencia sobre la vulneración al derecho de autodeterminación informativa. El fallo resulta fundado, pues se solicita la entrega de la constancia de labor efectiva, donde se señale la cantidad de horas trabajadas por mes en forma detallada. Sin embargo, se declaró infundado el pedido de que contenga 30 horas semanales y 120 horas mensuales de trabajo efectivo, pues dependerá del acervo documentario de la UGEL de Moyobamba.
Continuamos con el expediente 27.339 del año 2019. Aquí el demandante es Walter Raúl Estrada Morales y el demandado la empresa de transporte turístico Olano S.A. y otros. Los derechos contrapuestos radican en la vulneración al derecho al trabajo, artículo 22 de la Constitución. El fallo es declarado fundado sobre la existencia de una relación laboral y el pago de más de 288.000 soles de compensación por tiempo de servicio, gratificaciones y vacaciones, pero es declarado infundado respecto al pago solidario de las empresas codemandadas. Proseguimos con el expediente 57-2008, donde tenemos como demandante a Pablo Roberto Peña Calero y como demandado a la empresa panificadora El Hornito. Hay derechos contrapuestos aquí que se van a circunscribir al artículo 23 de la Constitución Política del Perú. Vulneración al derecho como trabajador al despedirse arbitrariamente sin causa justa, por lo que se tiene derecho a ley y al pago de una indemnización por pago de beneficios sociales. Este expediente fue declarado fundado en parte la demanda, ya que se acreditó la existencia de una relación laboral y la empresa demandada debe pagar al demandante la indemnización por despido arbitrario, pago de beneficios sociales y otros. Continuamos ahora con el expediente 6.129 del año 2014, donde tenemos como demandante a Rosa Beatriz Huatuco Huatuco y como demandado a la Corte Superior de Justicia de Junín, el Poder Judicial. Los derechos contrapuestos y la esencia es la siguiente. Existe una desnaturalización de contrato, por lo que tiene la condición de personal permanente, vulnerándose así los derechos del demandante, derecho al trabajo, a la protección adecuada y al debido proceso. El Tribunal Constitucional va a establecer acá que se deben cumplir con 3 requisitos importantes: haber ingresado a la administración pública mediante un concurso público de méritos; 2, para una plaza presupuestada; y 3, para una vacante de duración indeterminada. El fallo fue declarar infundada la demanda de amparo, pero se establece este caso como un precedente vinculante. Vamos ahora con el expediente 5.652-2007. Demandante Rosa Betsabe Gambini Vidal y demandado a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Acá hay una solicitud de dejar sin efecto el despido discriminatorio del que habría sido objeto la demandante y que en consecuencia se ordene su reposición en su puesto de trabajo con el abono de las remuneraciones dejadas de percibir. Esta sentencia es relevante porque se incluye en sus fundamentos el desarrollo del concepto de discriminación directa por sexo, así como las diferencias necesarias para el trato de hombres y mujeres en el ámbito laboral. El fallo fue declarar fundada la demanda de amparo, ordenar que la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana reincorpore a doña Rosa Betsabe Gambini Vidal como trabajadora en el cargo que desempeñaba o en otro similar de nivel o categoría en el plazo de 5 días. Vamos a ver ahora algunos casos importantes sobre jurisprudencia en el ámbito penal. Iniciamos con la casación 367-2011 Lambayeque. Acá hay un contexto, y es que se atribuyó a la acusada ser cómplice primario del delito de violación sexual, ya que la menor fue ultrajada por el acusado en varias oportunidades, entre ellas en su domicilio. En primera instancia se le condenó a 30 años de pena privativa de libertad. La Sala Superior determinó que la conducta de la acusada era de cómplice secundario y no primario. En consecuencia, se reformó el extremo de la pena imponiendo una sanción de 10 años de pena privativa de libertad. La explicación del fallo. Para los magistrados no existe prueba suficiente para determinar que la encausada habría prestado su vivienda con el conocimiento de que iba a producirse el acceso carnal entre el encausado y la agraviada. Vamos ahora a la casación 367-2011 de Lambayeque, donde las partes son Francisca Correa Montenegro contra la sentencia del 27 de septiembre del 2011 que la condenó como cómplice primario de violación sexual de menor de edad. Hay derechos contrapuestos, 3 particularmente: derecho a la libertad, derecho al debido proceso y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El fallo va a declarar, por un lado, fundado, y por otro lado va a señalar que es absuelto, pues señala que el dolo del cómplice radica en que tenía conocimiento para la clase de hecho en el cual coopera, por lo que cuenta la voluntad para colaborar. Vamos a la casación 1426-2018 Cusco. El contexto acá a Barrientos Chávez y también de Segura Echegaray. El primero, y de hoy planificó el asesinato de los agraviados Núñez Valdés y Suárez Vargas, así como tuvo reuniones con sus coimputados con tal efecto, mientras que Segura Echegaray colaboró con Barrientos Chávez, estuvo en la camioneta en la que se encontraba el alcalde Núñez Valdés y el chofer Suárez Vargas, generó actos de omisión que facilitaron la perpetración del homicidio dolosamente, no opuso resistencia al ataque y dio datos falsos al comunicar los hechos
como si fuera un robo. Vamos ahora con la casación, justamente de este caso. David Barrientos Chávez contra la sentencia que lo condena como autor mediato del delito de homicidio calificado en agravio de Ronald Núñez Valdés. Y también Ever Segura Echegaray contra la sentencia que lo condena como cómplice secundario de homicidio calificado por alevosía en agravio de Kevin Suárez Vargas. Los derechos contrapuestos, derecho al debido proceso y derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El fallo, en el caso de los primeros, infundado, en el caso del segundo, la corrección por el caso Barrientos a la modalidad de coautor. Vamos a la casación 137-2014 ANCASH. Tenemos aquí a Edilberto Sergio Oncoy Robles en su recurso de casación, invoca la causal 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal, alegando que el juzgado colegiado aplicó indebidamente el inciso 1 del artículo 275 del citado Código. Hay derechos contrapuestos, como ya los hemos señalado, y el fallo va a terminar declarando inadmisible el recurso de casación interpuesto por el investigado Edilberto Sergio Oncoy Robles contra el auto de vista del 27 de enero del 2014 a fojas 442, que condena al recurrente al pago de las costas por la tramitación del recurso que serán exigidas por el juez de la investigación preparatoria y mandó a que se notifique a las partes la presente ejecutoria. Vamos con la casación 480-2019 del Santa. Este es un recurso de casación por vulneración de la garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada interpuesto por Marco Antonio Pedraza Villanueva contra la sentencia de vista declarando infundado el recurso de apelación. Confirmó la sentencia de primera instancia que lo condenó como autor de la comisión del delito contra la indemnidad sexual, violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la persona identificada con las iniciales RMVJ. Finalmente, se resuelve esto declarando fundado el recurso de casación por inobservancia de la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva, derecho a la firmeza, a la invariabilidad y a la cosa juzgada, formulado por Marco Antonio Pedraza Villanueva y en consecuencia casaron la sentencia de vista. Continuamos ahora con la casación 1640-2019. A los encausados se les incriminó haber integrado una organización criminal enquistada en el gobierno regional del Callao durante los años 2011 a 2018, conformada por funcionarios y servidores públicos. Barrera Bardales tuvo el rol que le correspondía, era iniciar y continuar los trámites necesarios y de apariencia lícita para la consecución de los objetivos de la organización. ¿Cuál es la explicación del fallo? Respecto al peligro de fuga que se le atribuye al encausado, esta resulta claramente insuficiente y no tiene una cobertura sólida con las situaciones constitutivas del riesgo. Entonces, respecto de la encausada, la rectificación de la resolución gerencial regional no tiene entidad en las condiciones en que operó para inferir un peligro de entorpecimiento consistente que justificaría el mandato de prisión preventiva. Casación 1640-2019, la que acabamos de señalar. Vamos con la casación 1722-2018 Puno. En este caso particular, Junior Quispe, durante el proceso de trámite de sucesión intestada del causante, Clin Guamán, realizado en la notaría Robert Redford del notario público del mismo nombre, ha declarado como únicos herederos de la sucesión intestada a Tomasa Quispe, esposa del causante, Marilú Quispe y Betsy Quispe, hijas matrimoniales del causante, y su persona. Sin embargo, pese a que Clint Quispe conocía la existencia del hijo extramatrimonial del causante, James Mauricio no ha declarado su existencia ante dicho notario público ni lo ha incorporado al proceso. Explicación del fallo. Los alcances del tipo legal fueron tergiversados por la sentencia de vista y además se erró al realizarse la subsución normativa de los hechos probados. Por tanto, debe estimarse el recurso de casación por infracción de precepto penal sustantivo. Continuamos con la casación 1722-2018 Puno, donde las partes son el señor fiscal superior de San Román contra la sentencia que absolvió a Jaime Abel Almonte Flores de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de falsedad ideológica en agravio del Estado. Hay derechos contrapuestos, la facultad de ejercer su derecho a la herencia por parte de los agraviados. Comete delito quien se declara heredero único en sucesión intestada, sabiendo que no lo es. Finalmente, esta casación fue declarada fundada. Tenemos también la casación 626-2013 Moquegua sobre la prisión preventiva. El contexto, como sabemos, la Fiscalía dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Marco Antonio Gutiérrez Mani por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, por lo que se solicitó se declare fundado su requerimiento de prisión preventiva.
Dicha solicitud fue declarada fundada por el segundo juzgado penal, donde se determinó la prisión preventiva por 9 meses. Apelada la resolución en segunda instancia, se emite la resolución de vista revocando la resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva, dictando en contra del acusado comparecencia con restricciones. ¿Cómo se explica este fallo? La Corte Suprema Penal fundamenta su decisión al afirmar que la sentencia de vista adolece de una causal de inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal y que se ha incurrido en una violación de las garantías procesales establecidas en la Constitución. Entonces es importante señalar este aspecto que encontramos aquí nosotros. Vamos con la casación 343-2012 Lima, interpuesto por el encausado Arturo Ernesto Marquina González contra la sentencia de vista de Foja 193 del 24 de julio de 2012 que lo condenó como autor de delitos de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Hay derechos contrapuestos, particularmente el derecho al debido proceso, apartamiento de la doctrina jurisprudencial. Pero acá hay un dato interesante. Para este Supremo Tribunal, las 4 modificaciones que ha tenido el artículo 401, del Código Penal, en lo que respecta a la conducta típica, más allá de la literalidad empleada, no ha variado necesariamente el contenido de la prohibición. El fallo es que este caso fue infundado. Vamos con el expediente 2712-2002, interpuesto por Alex Wolosh contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de Procesos Sumarios con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima. Derecho contrapuesto de manera particular el derecho a la libertad, la imposibilidad de equiparar la detención domiciliaria. El arresto domiciliario impuesto contra el accionante no constituye una indebida afectación de su libertad individual, por lo que el fallo fue declarado infundado. Tenemos también la casación 374-2015 Lima, donde el demandante es la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y el demandado es Aurelio Pastor. La Sala Penal de Apelaciones, para descartar la presencia de esta causa de justificación, es decir, el ejercicio legítimo de la profesión, señala que el imputado no realizó una defensa, pues no se apersonó a los procesos en trámite, no presentó escritos, recursos o informes para el estudio de los procesos, no contó con la documentación de los expedientes y de la Cruz Yupanqui ya contaba con el patrocinio de Carlos Augusto Llávar Palomino en este caso. El fallo fue declarado fundado el presente recurso de casación. Continuamos ahora con la jurisprudencia en materia civil. Aquí hay importantes casos también, expedientes y casaciones, como el 3767-2015 Cusco, cuyo demandante es Patricia Soledad Santos Fernández y el demandado Enrique Martín Oresoli. Hay derechos contrapuestos. La demandante va a reclamar la tenencia y custodia del menor, derecho de convivir con su hijo. El demandado, el derecho a la estabilidad emocional del menor hijo, derecho a un hogar, entre otros. Finalmente, el fallo fue declarado fundado. El demandado debe entregar al menor hijo a la demandante Elvira Cabrera. Tenemos la casación 4442 del año 2010, La Libertad. Elvira Erika Cabrera Guayani es la demandante y Edison Vargas Estrada el demandado. Los derechos contrapuestos son los siguientes puntualmente. El demandante señala divorcio absoluto por causal de adulterio, pago de reparación por daños morales, solicita la acumulación originaria de pérdida de bienes gananciales. Y el demandado el recurso de casación por la inaplicación del artículo 319 concordante con los incisos 5 y 12 del artículo 333 del Código Civil, el cual establece la fecha desde la cual fenece la sociedad de gananciales, la misma que se produce desde el momento de la separación, de hecho en el año 2000. El fallo fue declarado fundada la casación en mención. Vamos con la casación 3548-2019 Piura, donde las partes Porfirio Ayala Morán interponen en representación de Carlos Villegas Ramírez y María Marta García de Villegas en contra de la Gerencia Regional de Saneamiento Legal de la Propiedad Rural ProRural del Gobierno Regional de Piura. Los derechos contrapuestos se van a circunscribir al debido proceso y a la motivación de resoluciones judiciales. Los derechos encontrados también en la normatividad y la vulneración al principio probatorio. El fallo fue declarado infundado el presente recurso de casación. Vamos ahora con la casación 4416-2018 Puno, donde el demandante es Víctor Horacio Canaza Sánchez, quien fue inicialmente demandado, además es hijo del fallecido Horacio Canaza Tiznado. Y el demandado, Rebeca Laura Chami Ventura, inicialmente demandante, aseguró mantener una relación de 5 años con Horacio Canaza Tiznado.
¿Cuáles son los derechos contrapuestos? En la sentencia de vista se reconoce la existencia de una unión de hecho, con periodo 2010-2015. Por ello se ve afectado, según Víctor Horacio Canaza, tiznado. Entonces, el fallo se declara infundado y no se casó la sentencia debido a que sí está acreditada la existencia de la unión de hecho formada y mantenida voluntariamente. Vamos con la casación 589-2010 Lima, donde el demandante es Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, hijo de Juan Queirolo Queirolo, rectificado a Emmanuel Queirolo Queirolo. Y el demandado es Bernardo Arturo Rojas Magallanes, inicialmente codemandado, negociaciones vitivinícola Juan Queirolo Queirolo, SAC, Juan Manuel Queirolo Casquino, Gladys Esther Rojas Magallanes. Los derechos contrapuestos se van a basar como derecho de defensa el artículo 155 del Código Procesal Civil y el artículo 139, numerales 3 y 14 de la Constitución Política del Estado, al no poder hacer valer la posición del demandante ni por escrito. Pero además, la legitimidad para obrar, señalando el artículo 446, inciso 6 del Código Procesal Civil. El fallo. La Sala Civil Permanente declaró fundado el presente recurso de casación. Vamos ahora con la casación 4678-2015 Junín. Demandante Guillermo Pedro Poma Díaz y Johnny Marcos Poma Romero, de desalojo por ocupación precaria. Y el demandado es Wilmer Mendoza Malqui. En este caso en particular, la Sala Suprema, mediante resolución de fecha 4 de marzo del 2016, obrante a folios 37 del cuadernillo respectivo, declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante Johnny Marcos Poma Romero por las siguientes causales. Infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución. El fallo se va a declarar infundada la demanda de desalojo por ocupación precaria al considerar que se desprende de la partida en mención en el registro de propiedad inmueble de la zona registral número 8, sede Huancayo. Tenemos también la casación 3417-2015 del Santa, donde el demandante es Juan Pedro Queirolo Gutiérrez, quien inicialmente fue demandado, hijo de Horacio Canaza Tiznayo, como ya habíamos señalado de forma anterior. Entonces, en este caso, es objeto de examen el recurso de casación interpuesto por Moisés Neftalí Osorio Santos contra la sentencia de vista de fecha 11 de mayo del 2015 y, por otro lado, expedida por la segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que confirma la sentencia de primera instancia. Finalmente, esta casación fue declarada fundado en su fallo. Vamos ahora con la casación 1282-2015 Piura. Hay partes acá. Fresia Cecilia Rentería de Espinosa ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de vista dictada por la segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmó la sentencia en primera instancia que declaró fundada la demanda interpuesta por Luis Enrique Espinosa Atarama contra la recurrente. ¿Cuáles son los derechos? Esta sala, mediante resolución, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la demandada por las siguientes causales: contravención de las normas que garantizan el derecho al debido proceso e infracción normativa de los artículos 345A y 351 del Código Civil. El fallo fue declarado infundado el recurso de casación interpuesto. Vamos con la casación 5135-2009 Callao. Recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Balda Arratibel, ahora representado por su sucesión procesal, contra la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia y que declara infundada la demanda. Y además, reformándola, la declara fundada en los seguidos por Edwin Javier Zabaleta Castillo. Hay derechos contrapuestos, sin duda, y basados en la resolución que declara procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado Reinaldo Vaca Arratibel por la infracción normativa de los artículos 139, inciso 5 de la Constitución Política del Estado, entre otros. El fallo declararon fundado este presente recurso de casación. Vamos con la casación 1532-2017 de Huánuco. El demandante Arcadiona Guamán Trinidad Obrante a Fojas 295. El demandado Victoria Maribel Pulgar Taboada, Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de Huánuco. ¿Cuáles son los derechos contrapuestos? Mediante resolución de fecha 15 de octubre del 2015, obran a Foja 143, se procedió a fijar los siguientes puntos controvertidos. 1. Determinar si procede el cambio de nombre solicitado por Arcadiona Guamán Trinidad por el de Kaori Camila Guamán Trinidad.
determinar si el nombre de Arcadiona o Amán Trinidad le ocasiona a la actora problemas de índole anímico, social, familiar, personal, y de ser el caso determinar si por dicho nombre la demandante es objeto de burla y mofa. Y tres, determinar si los motivos que expresan la demandante justifica el cambio de nombre que solicita. El fallo fue declarado fundado el presente recurso de casación. Vamos ahora con la jurisprudencia de carácter constitucional. Aquí vamos a encontrar el expediente 295-2012, donde las partes Betty Emilia Criado Nogales, abogada, y que le interpuso el habeas corpus, Aristóteles Román Arce Paucar, el demandante, y el juez del segundo juzgado y los jueces de la tercera sala penal, los demandados. Derechos contrapuestos, derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y derecho a la libertad personal. Finalmente, esto fue declarado fundado. Tenemos el expediente 9332-2006, Lima. Las partes, Reinaldo Armando Scholz Pérez, el demandante, y el Centro Naval del Perú, el demandado. Derechos contrapuestos, dos. Derecho a la igualdad, derecho a fundar familia y además derecho a la libertad de asociación. El fallo fue declarado fundado. Tenemos la casación 3760-2004, que interpone el proceso de amparo promovido por Gastón Ortiz Hacha sobre la inhabilitación política para el ejercicio de la función pública en contra de Alberto Fujimori Fujimori y la dirige contra el Congreso de la República. Ejercer funciones públicas por un periodo de 10 años resulta tentatoria a los derechos fundamentales de participar en la vida pública de la nación, de elegir y ser elegido y de la presunción de inocencia. Y el fallo fue declarar infundada la acción de amparo de autos. Interesante. También la casación 895-2001, que interpone el proceso de amparo promovido por Lucio Valentín Rosado Andanaque y se incorpora el ordenamiento constitucional el derecho de objeción de conciencia. ¿En contra de quién? De E-Salud. Hay derechos contrapuestos por vulnerar sus derechos constitucionales a la libertad de conciencia, a la libertad de religión y a no ser discriminado por motivo de religión. El fallo finalmente fue declarado fundado. Vamos ahora con el expediente 4058-2012. ¿Cuál es el contexto? Se pidió la reprogramación de audiencia por los hechos expuestos debido al delicado estado de salud de la hija mayor. Tenemos como partes el demandante Silvia Patricia López Falcón, interpuso un agravio constitucional en contra de la juez de familia, y el demandado es el juez de familia de la provincia de Barranca, Patricia Maura de la Cruz. Derechos contrapuestos. Silvia Patricia López Falcón señala que las resoluciones aludidas han transgredido sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, pues se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales. Patricia Maura de la Cruz, juez de familia, señala que la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y además la constancia de inasistencia resolvió declarar concluido el proceso aplicando supletoriamente el artículo 203 del Código Procesal Civil. El fallo fue declarado fundado la demanda de amparo al haberse acreditado la vulneración al derecho a la debida motivación. Vamos con el expediente 2043-2018. En este caso tenemos como demandante a Victoria Donata Urbana a favor de su hijo y como demandado a la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Huaraz de la Corte Superior de Justicia y contra los jueces supremos de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Hay derechos contrapuestos, sin lugar a dudas, y van a basarse estos en que la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Huaraz de la Corte Superior de Justicia y los jueces supremos de la Segunda Sala Penal Transitoria hablaron sobre la vulneración del derecho a la prueba, a los principios acusatorios y también a la imparcialidad. El fallo fue declarar infundada la demanda al no haberse acreditado la vulneración de dichos derechos a probar y a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad de la persona. Continuamos ahora con el expediente 7231-2005, Lima. Tenemos como demandante a Javier García Cárdenas contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y como demandado al gerente general de Salud, Hospital Guillermo Almenara, Irigoyen, don Uldacio Roca Fernández y la verificadora responsable, doña Alicia Sánchez Villagómez. Derechos contrapuestos, el derecho a la salud conforme al artículo 7 de la Constitución y se presume la inexistencia del vínculo laboral de Javier García. Finalmente, este expediente fue declarado infundado, por tanto se dispone que Salud y el Hospital Guillermo Almenara de Lima continúen prestando el servicio de diálisis a don Javier García Cárdenas, en tanto no se resuelva lo contrario,
por disposición de funcionario competente y por resolución debidamente motivada. Tenemos el expediente número 6/2003, Lima, donde las partes del proceso es una demanda de inconstitucionalidad presentada por 65 congresistas de la República contra el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, que supone un desconocimiento de la institución y de la inmunidad parlamentaria y que vulnera los artículos 93, 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. Una vez analizados los derechos contrapuestos por parte del apoderado del Congreso de la República, el fallo va a declarar infundado en parte la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Tenemos el número de expediente y tenemos también el fallo. En este caso, 1890 del año 2009, donde el demandante es Edwin Rommel Béjar Rojas y el demandado es el Consejo Nacional de la Magistratura, el fenecido CNM. El derecho contrapuesto al derecho a la igualdad y el fallo va a declarar fundada dicha demanda. Además, tenemos el expediente 1797-2002, donde el demandante es Willo Rodríguez Gutiérrez y el demandado es el doctor Valentín Paniagua Corazao, expresidente de la República del Perú. Derechos contrapuestos: derecho a la autodeterminación informativa, acceso a la información pública, de petición y libertad de información. El fallo fue declarado fundada la acción de habeas data. Vamos rápidamente con la jurisprudencia de carácter tributario en esta oportunidad. Expediente 1339-2019, Lima. Las partes demandante, Corporación Primax S.A. y el demandado, la SUNAT. Hay derechos contrapuestos sustentados por ambas partes y el fallo va a ser declarado fundado en parte la demanda por haberse acreditado la violación al derecho al plazo razonable. En consecuencia, se dispone que la SUNAT emita las resoluciones de cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Fiscal descritas en la presente sentencia en un plazo de 15 días. Pero además, dispone que la SUNAT efectúe el cálculo de los intereses moratorios sin aplicar la regla del cobro de intereses moratorios durante el tiempo en exceso que respecto del plazo legal establecido tomó la Administración Tributaria para resolver los medios impugnatorios planteados por la recurrente y sin aplicación de las reglas de capitalización de intereses más los costos del proceso, devolviendo el monto cancelado en excesos por la demandante. ¿Qué más tenemos? Expediente 3297 del año 2016. El demandante es Imelsa International Sociedad Anónima y el demandado es la Administración Tributaria. Hay derechos contrapuestos acá, porque la empresa va a tener el derecho de impugnar la sentencia emitida en primera instancia. La empresa alega que se han infringido normas tributarias y solicita la anulación de la resolución del Tribunal Fiscal. Por su parte, la Administración Tributaria tiene el derecho de defender la legalidad de sus actuaciones y la validez de las órdenes de pago emitidas. El fallo, declarado infundado, el recurso de casación interpuesto por Imelsa International Sociedad Anónima, no casaron la sentencia de vista. Vamos con el expediente 3394 del año 2021, Lima. Demandante Manuel Durán Gómez y demandado la SUNAT. Derechos contrapuestos: la vulneración de derechos al debido proceso, a la legítima defensa y a la doble instancia. El fallo fue declarado fundada la demanda, en consecuencia nula la notificación de las resoluciones de intendencia de la SUNAT y ordena a esa institución que notifique nuevamente con la resolución inicial. Vamos con la sentencia de la casación 4392, Lima. Las partes: demandante, la empresa de generación eléctrica de Arequipa, Sociedad Anónima EGASA, y el demandado, la SUNAT. Hay derechos contrapuestos. El demandante señala la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la legítima defensa y a la doble instancia. El fallo declara infundados los recursos de casación interpuestos por el procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del codemandado del Ministerio de Economía y Finanzas y por la SUNAT. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista. Continuamos con el expediente 4231-2019. Demandante, Inversiones Yansac, y el demandado, la SUNAT.
Hay derechos contrapuestos aquí, pero el fallo fue declarado fundado la demanda de amparo. En consecuencia, nula la resolución de vista del 23 de marzo del 2016, expedida por la sexta sala especializada en lo contencioso administrativo con subespecialidad en temas tributarios y aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, y por conexidad y dependencia de la anterior, nula también la resolución del 2 de marzo del 2017 autocualificatorio. Entonces, así terminó este caso del expediente 4231 del año 2019. Continuamos con el expediente 4197 del año 2007, donde tenemos como demandante Inversiones M&S SAC y el demandado la SUNAT. En este caso, la empresa recurrente aduce que la pretensión de la SUNAT referida a que se pague el denominado ITAN por el ejercicio 2005 se materializa con el giro de los documentos ya mencionados. Los canales son actos concretos que van a constituir la violación de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la propiedad, a la libre empresa y a la libertad de trabajo, así como el principio constitucional de no confiscatoriedad de los tributos. Finalmente, se resuelve infundada esta demanda de amparo. Tenemos el expediente 1206-2008 Lima. Demandantes, Jan Perú SAC, representado por Roxana Ofelia Cáceres Vázquez, y el demandado del Ministerio de Economía y Finanzas y además la SUNAT. Derechos contrapuestos, la violación de igualdad, el derecho a la no confiscatoriedad y el derecho a la capacidad contributiva. Finalmente, el fallo resulta declarándose infundada la demanda. Vamos con el expediente 1705-2022 del Tribunal Fiscal. Demandante, Industrial Paramonga SAC y el demandado, la SUNAT. Los derechos contrapuestos radican por parte del demandante que se va vulnerado el principio de no confiscatoriedad, pues para pagarla tendría que desprenderse de varios de sus activos. Y el demandado señala la exigibilidad de la deuda tributaria que se le imputa ya ha prescrito. El fallo se declara improcedente la demanda en el extremo referido a la inaplicación del artículo 33 del tubo del Código Tributario. Pero además dispone que la SUNAT realice el cómputo del plazo prescriptorio por los tributos y periodos fiscalizados al recurrente. Vamos con el expediente 27.657 del año 2019 Piura, donde el demandante es Cromoplastic EIRL y el demandado, una vez más, en este caso es la SUNAT. Derechos contrapuestos. El demandante señala que lo que vulnera el principio constitucional de legalidad se vulnera el principio de vinculación positiva de los poderes del Estado a la ley, regulado en el artículo 45 de la Constitución. El fallo fue confirmar la sentencia apelada de fecha 5 de noviembre del 2018, obrante a foja 167, que declaró fundada la demanda. Por tanto, dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. Vamos finalizando con la jurisprudencia empresarial. Acá tenemos el expediente 3.455 del año 2014 Callao sobre la refinería La Pampilla S.A.A., que es el demandante, mientras que el demandado es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Unión Sindical de Trabajadores de la empresa Refinería La Pampilla S.A.A. Los derechos contrapuestos se van a circunscribir en este caso por parte de la empresa y por parte del Ministerio de Trabajo en cada una de sus alegaciones y sustentos. El demandante solicita incorporar como trabajadores al personal de Texur S.A. y ordenar que el sindicato o algún integrante del mismo se abstenga de realizar actos donde se utilice la denominación de la empresa Refinería La Pampilla. Mientras que el demandado señala que lo pretendido por la empresa demandante debe ser dilucidado en el proceso contencioso administrativo, pues lo que se busca es la impugnación de un acto administrativo. El fallo fue declarado infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia y también declarado infundado la demanda por no haberse acreditado la vulneración de los derechos constitucionales alegados. Tenemos ahora el expediente 1405 del 2010 Callao de la Corporación Rey S.A., que es el demandante, y el demandado de la presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Economía y Finanzas. Derechos contrapuestos. El demandante sostiene que la eliminación de derechos arancelarios ad valorem CIF para productos y no para insumos de la industria del cierre que por dicho decreto se han aprobado amenaza sus derechos constitucionales a la libertad de empresa, de comercio, de industria, de contratar, y a la igualdad tributaria. El fallo fue declarado infundada la demanda de autos.
Vamos con el expediente 3315-2004, donde el demandante es Agua Pura Rovic SAC, representada por su gerente general Víctor Cabrera Quintana, y el demandado es el Indecopi. Es interesante, porque el demandante va a manifestar que mediante resolución 841-2002, el Indecopi, que la emite el 20 de noviembre de 2002, por el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual perteneciente al citado organismo, han sido vulnerados sus derechos constitucionales de propiedad, de contratación de trabajo, de libertad personal, libertad de empresa, comercio e industria, pluralismo económico, libre competencia y debido proceso. Entonces, el fallo resultó siendo declarada fundada la acción de amparo interpuesta por la empresa. Continuamos ahora con el expediente 3330-2004 Lima, donde el demandante es Ludesminio Loja Mori y el demandado es la Municipalidad Metropolitana de Lima, además la Dirección Municipal de Comercialización y Defensa del Consumidor y la Dirección de Fiscalización y Control de la Municipalidad del mismo nombre. Hay derechos contrapuestos, pero el fallo señala que por los fundamentos del caso, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, es quien debe determinar la solución definitiva a este caso. Hasta aquí hemos finalizado con la presente exposición sobre importantes jurisprudencia emblemática que nosotros hemos podido participar y comentar en las diferentes especialidades, laboral, civil, penal, constitucional y, como no, también tributario. A todos ustedes, doctor compañeros, muchas gracias por su atención.